Bienvenidos a otro episodio más de Episalud. El 17 de septiembre conmemoramos el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. El lema de este año es Medicación sin daño. Para hablar un poco más sobre el tema, invitamos al doctor Humberto Bautista, psico-oncólogo y vocero especializado de Pisa Farmacéutica. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buena tarde, muy buena noche, depende de la hora que no esté sintonizado tu jefe. Muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos otra vez. Y pues básicamente el tema de este año es sobre la automedicación. Veíamos justamente en los documentos que lanza la OMS que pues es una práctica que se está haciendo cada vez más frecuente y pues normalmente cuando nos sentimos mal, muchas de las personas pues recurren a tomar medicamentos para aliviar estos síntomas. ¿Qué pasa cuando nos automedicamos? Bueno, de entrada es la peor práctica que podemos llegar a tener todas las personas, Laura. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta comenzamos a dañar. A forma de que intentamos mantener cierta tranquilidad, cierto control sobre los síntomas, pero dentro de eso mismo comenzamos a disfrazar los síntomas. ¿A qué me estoy refiriendo? Comenzamos a generar daños y comenzamos a ocultar como tal una enfermedad, porque un síntoma, un dolor, un malestar estomacal, un problema de la garganta, es el reflejo de una enfermedad. Si nos tomamos un medicamento con el objetivo de aminorar los síntomas o inclusive como si no los tuviéramos, el problema es que te dejamos pasar tiempo muy valioso para poder detectar alguna enfermedad. Te pongo un simple ejemplo. Si te duele el estómago, anteriormente mucha gente tomaba la ranitidina. Ya se ha suspendido, se ha cancelado, en este momento es el omeprazol. Ok, pero si la persona comienza a tomar mucho omeprazol va a generar, sí, un recubrimiento, pero me puede estar ocultando un cáncer gástrico. Y entonces el problema viene es que pues, se le controla el dolor, claro, estamos controlando el dolor, es decir, el síntoma, pero no la enfermedad. Y entonces desde el 2017 se ha encontrado que ha existido un incremento radical ante lo que es la automedicación. Y prácticamente todos los profesionales de salud que recetan medicamentos te pueden llegar a decir, sí, prácticamente el paciente ya viene porque ya no pudo controlar algo o el medicamento convencional ya no le funcionó. Y viene ese gran problema. Las personas ya vienen con daños que se generaron con la automedicación. Porque no solamente es tomar un medicamento, tapo o intento controlar un síntoma, pero viene un problema de que a veces la interacción entre un medicamento y otro medicamento me va a generar exponenciación del mismo síntoma o una alteración de problema renal, un problema gástrico, un problema hepático. Y la gente luego viene por las complicaciones de la automedicación. Claro, entonces, doctor, ¿qué es lo primero que debemos de hacer cuando nos sentimos mal? Bueno, de entrada, igual, es imposible no sentirse mal. ¿Por qué? Porque en algún momento nos tenemos que enfermar. Aquí lo primero que hay que hacer es mantener la calma, ¿ok? Y comenzar a ver y llevar un registro de cuándo comenzó el síntoma, si se presentó antes de una comida, qué tipo de comida, o que comí algo muy pesado, muy saturado, o dejé pasar mucho tiempo un ayuno y por consiguiente viene alguna descompensación. Por lo tanto, es ver en qué momento se está manifestando ese síntoma y cómo fue subiendo, bajando la intensidad, se presentó más en la mañana, en la tarde o en la noche, a forma de que el objetivo es que el paciente cuando llegue a la consulta ya traiga una historia de cómo ha sido la evolución de ese síntoma. Y esperemos que no se haya tomado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque de esa forma él nos va a ayudar a saber hacia dónde vamos a dirigir la exploración de la posible enfermedad que tenga la persona. Ok. Con la pandemia se dio muchísimo que la gente recurría a automedicarse. ¿Cómo afectó esto al control de las enfermedades, doctor? Bueno, el problema de que mucha gente encontró mucha información que no fue real en Internet. Encontró videos, encontró youtubers, encontró gente que comenzó a subir información que encontró en fuentes no y nada fidedignas, como el diclorito de sodio. Entonces se comenzaban a tomar gotas de diclorito de sodio que sí, estoy de acuerdo, va a llegar a desinfectar, llega a limpiar muy bien, pero no discrimina células sanas, células malas. Y por consiguiente me barría por completo lo que son, pues de entrada, por la boca, la mucosa de la boca, el esófago y el estómago. Entonces venían con unas complicaciones gástricas, pero por lo que estaban tomándose y además la enfermedad, la infección del COVID.
Entonces, ¿qué es lo que pedíamos? Que la persona de entrada buscara mantener la calma. Bien sabemos y sabíamos que era una enfermedad nueva, que no teníamos ni idea de cómo iba a manifestarse y que iba a atacar a qué sí y a qué no. Entonces, las Ujú, unidades médicas a nivel internacional comenzamos a compartir información sobre la evolución de la enfermedad y los tratamientos que estábamos comenzando a ver, ahora sí, ujú. a explorar. Y comenzamos a ver la evolución distinta de lo que es el COVID entre diferentes tipos de población. Entonces, cuando llegaba una persona con un medicamento previo, intentando mantener su salud, el problema es que generaba un daño sobre su salud y teníamos que trabajar sobre dos aspectos. La medicación que traía, el daño que ya se había generado y la infección que traía, la infección viral. Y bien sabemos, al ser una infección viral, pues no hay un tratamiento como tal estándar ya ahorita y solamente es permitir que el cuerpo comience a responder hoy en día. Esperemos que en el transcurso de los años encontremos, ya tenemos la vacuna, pero encontremos ya como tal la cura. Ujú. Ante enfermedades sospechosas o síntomas de enfermedades que no sabemos si tienen tratamiento o no, ¿cómo se debe de actuar, doctor? Ok, igual, lo mismo de siempre. Siempre pedimos esa parte, mantener la calma. Y que ustedes comiencen, como todas las personas, llevar un registro de cómo son los síntomas, cómo ha sido la evolución. Eso nos va a ayudar mucho a poder discriminar cierto tipo de etiologías. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿De dónde viene cada una de las enfermedades? Y por consiguiente, hay enfermedades que se llegan a aparecer. Te pongo este ejemplo muy bueno que teníamos en las salas de urgencias por COVID-19, siendo que no era COVID, pero eran ataques de angustia. La persona comenzaba a presentar problemas de oxigenación, mareos, dolor de pecho, problemas para poderse concentrar y venían y creían que tenían COVID. Sacábamos, veíamos la clínica, teníamos la teología, las pruebas y en su momento todavía no tenemos las PCRs, pero detectábamos que eran ataques de ansiedad, ataques de pánico, crisis de angustia. Pero la persona, porque tenía cierta sintomatología como un catarro o una infección viral, en ese momento una infección viral, pero no era COVID, creía que tenía COVID. Entonces, ¿qué es lo que Ujú. pedimos? Principalmente mantener la calma. Ubicar los síntomas, las características de los síntomas y cómo ha sido la evolución de estos. ¿Para qué? Para evitar la automedicación. Ya después acuden con un especialista, puede ser un médico internista, puede ser un médico de familia, para hacer el primer contacto y ya él discriminar qué tipo de infección puede tener o qué tipo de enfermedad puede tener, ya sea que él da tratamiento o deriva hacia otro subespecialista. Ok, doctor. Por ejemplo, si no tomamos los medicamentos que ya están establecidos que son para alguna enfermedad de una forma adecuada, ¿cómo puede estos medicamentos afectar mi diagnóstico o mi tratamiento? Va a afectar por completo, porque por ejemplo, lo que nos llega a ocurrir con las infecciones bacterianas, la gente comienza a tomarse el antibiótico, se controla la sintomatología y dice, bueno, me siento bien, lo dejo, Ujú, suspende el tratamiento, pero al fin y al cabo la bacteria pues, es un ser vivo y está siendo atacado por un antibiótico y un ser vivo, perdón que lo diga, pero no se va a dejar matar, no va a dejar morir. Por lo tanto, ujú, va a comenzar a intentar evolucionar. Si la persona suspende el tratamiento o no se lo toma bien, automáticamente va a generar que el biótico, que en este caso es la bacteria, va a comenzar a generarme resistencia. Y por lo tanto, si no termino el tratamiento, lo suspendo o no lo tomo como ya me fue indicado, en ese momento voy a generar una complicación de la enfermedad, que es lo que ujú. se va a llegar a generar la resistencia bacteriana. Y por lo tanto, digamos que antibióticos de primera generación no pueden llegar a funcionar, tenemos que brincar a segunda, tercera y últimas generaciones, en las cuales el tratamiento va a ser cada vez más complejo. Ujú. Hay un video que vimos hace mucho, igual en la especialidad, en la cual tenemos un bio, como tal, pues sí, es una infección en la cual era resistente a todas las cosas. Le ponían y veían cómo seguía creciendo. Qué terror, ¿por qué? Porque esa cosa que estaba ahí, esa no se podía eliminar. Bueno, claro, Ajá. sí, le echaban cloro, pues se quemaba todo, pero honestamente, si lo tienes dentro de otro cuerpo, pues automáticamente destruyes ese huésped. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Que las personas nos ayuden, por favor. ¿Cómo? Ayudándonos a la no automedicación. ¿Por qué? Porque con la intención de intentar controlar o que tienen cierta experiencia en enfermedades previas, dan por hecho que va a ser el mismo tratamiento. Y no, Ujú. vamos evolucionando nuestro cuerpo, las bacterias,
las infecciones van evolucionando. Y las infecciones virales no responden ante antibióticos. Y la gente creía que tomándose un medicamento para desparasitarse iba a controlar el COVID. Y pues no. Claro. ¿Es posible generar resistencia al medicamento o se genera la bacteria es la que genera la resistencia al antibiótico? ¿Cómo es esto? En este caso, sí, la bacteria es la que va a generarme la resistencia ante el mismo. Es decir, ya la ataqué, ya aprendió y como suspendí el tratamiento antes de terminarla, no la terminé de eliminar, esta va a sobrevivir. Y por consiguiente ya aprendió de lo que fue atacada y por lo tanto cuando le vuelvo a meter el mismo medicamento, corro ese riesgo de que pudo ya haber evolucionado y por consiguiente no poder eliminar. Entonces en ese momento, si ya terminaste el antibiótico, ya terminaste el tratamiento que fue prescrito, acude con tu médico. ¿Para qué? Para que nuevamente te vuelva a valorar y si tienes algún síntoma refractario o una reinfección, que nos ha llegado a suceder que la gente se reinfecta, a veces es necesario volver a cambiar de medicamento o continuar el mismo. Pero eso ya va a ser un caso de forma particular. ¿Por qué? Porque cada persona, cada paciente evoluciona de forma muy diferente. Tan sencillo. Por ejemplo, Laura, tú con tu peso, con tu talla, vas a requerir ciertas dosis. Yo con mi peso, con mi talla, nunca van a ser las mismas dosis. Porque bueno, yo peso y mido mucho más que tú. Por consiguiente, voy a requerir otro esquema muy distinto al tuyo. Puede ser el mismo medicamento, pero va a ser diferente la indicación ante los gramos y la periodicidad del mismo. Ok, y en otro tipo de medicamentos que no son antibióticos, ¿también se genera resistencia si lo usamos mal? Como tal, no, pero puedes llegar a generar un daño. La resistencia se va a generar directamente sobre lo que es el biótico, en este caso la bacteria, es la que se hace resistente. En el otro caso, otros medicamentos pueden llegar a generar fallo o alteraciones a nivel renal. ¿Por qué? Porque las personas se comienzan a tomar un medicamento y puede que en ese momento su cuerpo no sea del todo susceptible para ese medicamento y automáticamente se puede llegar a generar posiblemente un daño gástrico, un daño renal, un daño hepático. O en combinación con otro medicamento se puede llegar a generar ese efecto cruzado y automáticamente una intoxicación. Entonces, resistencia como tal, solamente la resistencia microbiana hacia los antibióticos. ¿Por qué? Porque el biótico que está recibiendo el tratamiento para erradicarlo, controlarlo, es el que aprende, se hace resistente. Ok, ¿qué le podría recomendar a nuestro público, doctor, para usar seguro todos los medicamentos? Bueno, de entrada, no te tomes lo que está tomándose algún amigo, algún vecino, tu amigo, tu hermano gemelo, tu hermana gemela. O recomendación de la abuelita. Ok, si son remedios caseros, pero que no son medicamentos, vale. Pero consulta a un facultativo, un médico especializado, un médico de familia que tenga su cédula profesional, que esté certificado. ¿Por qué? Porque aquí el objetivo es acudes por alguna situación. Ok, tienes un dolor, tratamos el dolor, pero el objetivo es encontrar qué es lo que me genera el dolor. Porque si te damos solamente un medicamento para controlar el dolor, pues vamos a posiblemente a tapar una enfermedad y esa enfermedad va a crecer. ¿Pero por qué? Porque estás tomando tú un medicamento para controlar el dolor, ya no me duele, me siento bien. Pues no, porque la enfermedad de forma paulatina comienza a crecer, comienza a evolucionar y puede llegar a generar que me genere una afectación mucho mayor. Segunda, si te vas a tomar algo, que sea por tu médico, y te lo prescriba tu médico, pero previamente también le dices cuáles son tus medicamentos previos. ¿A qué me estoy refiriendo, Laura? La gente de la tercera edad consume muchos medicamentos. Se le considera que a veces es un paciente de polifarmacia. Arriba de 7, arriba de 8 medicamentos a la vez. ¿Para qué? Porque la hipertensión arterial, para la diabetes, para intentar controlar también problemas de la glucosa, posiblemente también psicotrópicos, antidepresivos, ansiolíticos. Entonces, llegan y ya tienen una gran cantidad de medicamentos. Le metemos otro, pues hay que ver que ese otro ya lo estuvo tomando, cómo lo sintió o cómo se puede llegar a generar un efecto cruzado con este. Por consiguiente, lo que se va a pedir es que se notifique bien qué medicamentos tienes, cómo los has tomado y cuáles ya los has suspendido. ¿Por qué? Para que de esa forma el médico sepa qué puede prescribir y qué es lo que no puede prescribir. Dentro de lo mismo, ya está el tratamiento. Si te sientes mal o generas algún tipo de reacción, acudas con el mismo facultativo para que genere una modificación del medicamento. No lo suspendas. ¿Por qué? Porque también si yo suspendo un medicamento que es de larga evolución, me puede generar efectos secundarios y complicaciones. Te pongo también este ejemplo.
tenemos antidepresivos, que es de larga evolución, y si de pronto de la noche a la mañana la persona me lo suspende, le va muy mal. ¿Por qué? Porque va a generar dolores de cabeza, mareos, problemas de concentración y además también una serie de complicaciones a nivel físicas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Por intentar quitarse medicamentos, se los quita de golpe, viene un problema también a la larga. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Que el nuevo médico que lo está reenviando, que sea el que lo controle y también lo comience a retirar. Vas con un tratamiento nuevo o con otro subespecialista, le presentes también los medicamentos que ya estás tomando y cómo te has sentido con cada uno de estos para que él valore cuál puede meter o cuál no puede meter con respecto a los que ya tienes de forma constante. Ok, doctor. Muchísimas gracias por ayudarnos a hablar y ahondar un poco más en el tema sobre la automedicación. Hemos hablado reiteradas veces que solo un médico puede prescribir medicamentos y crear conciencia y hacer este llamado una y otra vez es de suma importancia, sobre todo porque vemos las tasas de automedicación cada vez más arriba. Entonces, agradecemos mucho que se tome el tiempo, que se tome el espacio para estar con nosotros y agradecemos que pues nos esté acompañando en este capítulo. Muchas gracias, Laura. Un placer. Gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Pisalud. Recuerden seguir a Pisa Farmacéutica en sus redes sociales y nos vemos el siguiente lunes. Bye. No se pierdan la próxima edición de Pisalud, el podcast al servicio de la vida.